Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio la periodista integrante del colectivo Pie de Página, Daliri Oropeza. Este 20 de febrero se cumple un año del asesinato del radialista, defensor del territorio, opositor a la termoeléctrica en Huesca, Morelos, Samir Flores. Daliri fue la última periodista en entrevistarlo y desde entonces ha hecho un seguimiento puntual de la trayectoria vital de este defensor de derechos humanos trágicamente asesinado por pistoleros. Daliri, muchas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Gracias a ti, Luis, por abrir estos espacios y por la invitación. Daliri, tú le hiciste a Samir Flores la última entrevista. ¿Quién era Samir Flores? ¿Por qué te interesaste en platicar con él? Bueno, en aquel momento que lo entrevisté por última vez fue después de un evento que tuvo Andrés Manuel López Obrador, el presidente, en el Almeal de Cuautla, en donde fue a anunciar que realizaría una consulta para valorar la termoeléctrica de Huesca, que conecta con el proyecto integral Morelos, una serie de gasoductos que rodean el volcán Popocatépetl. Decidí entrevistarlo a él ya que ese día fue una de las personas más visibles que protestaron frontalmente contra el presidente cuando estaba dando su meeting, como bien hemos visto en este año y pico de gobierno. Pues él llega a los espacios, se acerca a la gente y sin embargo, pues a quienes iban a protestar no necesariamente son a quienes dejan acercar. Ellos, integrantes de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Tlaxcala, Puebla y Morelos, primero se metieron a la fuerza y luego realizaron una protesta ahí en donde se subieron a unas estructuras y bueno, los que estaban arriba eran Teresa Castellanos, era Samir Flores, sosteniendo fuertemente la voz y también pancartas. Entonces, inmediatamente después del evento, yo necesitaba saber qué es lo que había pasado del otro lado, ya que yo me encontraba más en el lado oficial. Y fui directamente con él, ya que varias personas antes me habían dicho que él estaba aportando ahorita, bueno, hace un año, toda la conexión de lucha de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos. Él era un punto nodal, una voz que además es muy reconocida y resuena mucho por la amplitud que tuvo a través de la radio comunitaria de Amilcingo. Me acerqué a él, lo entrevisté, le hice en realidad pocas preguntas, ¿no? Fueron 4 preguntas, pero en ese momento su postura fue muy clara. Las consultas están amañadas. Las consultas no son un proceso válido para avalar la palabra en favor o en contra de un megaproyecto. Y ese día hay algo que me queda muy marcado. Hizo una valoración histórica de lo que acababa de suceder, ya que ese día Andrés Manuel llamó radicales, conservadores de izquierda a quienes estaban protestando contra este megaproyecto. Entonces, después de esto, él hace una valoración. Se está repitiendo la historia y pareciera que como Madero traicionó a Zapata, ahora Andrés Manuel está traicionando a los pueblos. Eso es lo que Samir me dijo y pues es lo que podemos ver hasta la fecha. Aunque hay muchas personas, muchas comunidades que se oponen a diversos megaproyectos, incluyendo el proyecto integral Morelos, pues parece que el presidente sigue haciendo oídos sordos y la voz de Samir sigue vigente. Cuando hablamos de Morelos es inevitable hacer asociación con Emiliano Zapata, el caudillo del sur que tuvo allí su cuartel general, ¿no? Allí se construyó durante la Revolución Mexicana su común. Es también inevitable hacer referencia a Rubén Jaramillo, ese continuador de la lucha de Zapata, que formó cooperativas, luchó por la tierra y que luego fue asesinado. Y también es inevitable hacer referencia a quien fuera el tío de Samir Flores, ¿no? Bin, que
luchó por el municipio, luchó por una escuela normal rural y también fue asesinado. Su coche apareció volcado en la carretera en condiciones muy sospechosas después de esa lucha. ¿Tú dirías que Samir Flores es continuador de esas luchas? Creo que sí, porque él fue una persona que logró conjugar muchas fuerzas a nivel regional y como lo vimos ahora en esta protesta del 20 de febrero, pues también a nivel mundial, también a nivel nacional. Samir es una persona que siempre mostró mucha curiosidad por conocer qué hacían los líderes sociales en su territorio. Ahora que estábamos en el Panteón, que me tocó cubrir la marcha que hicieron en Amilcingo para recordarlo, uno de sus amigos me comentaba que pasaba horas sentado con su padre, o sea, con el padre de su amigo, que además fue amigo con Bim Flores, y pasaba horas y horas escuchándolo hablar de cómo había sido esta lucha y cómo él podía utilizar estas estrategias de lucha para lo que estaba haciendo contra el gasoducto del Proyecto Integral Morelos, que además atraviesa las tierras de Amilcingo, su comunidad natal. Entonces, además, la fuerza que tenía Samir, lo querido que fue en su comunidad, deja ver que era un líder nato, era un líder social que además podía compartir la palabra de manera sencilla, que la gente al principio le decían que era un loco, que algunos lo querían criminalizar, y sin embargo, él siguió adelante, dando a conocer las repercusiones que tiene este megaproyecto en su comunidad y en la región, y siguió hasta que la gente se dio cuenta que lo que él estaba haciendo era defender la vida. En ese sentido, pues otra historia igual en el mismo panteón, porque además la gente hablaba y en esta reunión llena de flores, la gente se puso a contar experiencias sobre Samir y una señora muy naturalmente dijo, claro, le querían hacer como Zapata, querían decir, a Zapata decían que era robavacas, a Samir le decían que era un loco y que no era una persona de bien. Y mira, a los dos los mataron porque estaban defendiendo lo que era correcto, la tierra, el territorio, lo de los campesinos. Entonces yo escuchaba que comentaban este tipo de cuestiones y claro que hay ahí una cuestión de lucha muy importante que Samir concentra en él y que tiene que ver con una herencia, ¿verdad? Con una herencia de estos grandes luchadores sociales. Tú nos has dibujado algunos rasgos de Samir, nos dices, estaba en una radio, hablábamos de que era herrero. Tú has reconstruido la biografía de Samir, has hablado con su esposa, con sus hijos. ¿Quién fue Samir? ¿Qué era? ¿Era un campesino? ¿Era indígena? ¿De dónde viene? Te voy a decir lo mismo que me dijo su compañera Liliana. Era jonjolí de todos los moles. Desde el principio de su vida, él demostró tener una curiosidad insaciable por conocer y por saber y por crear. Él llega a defender la tierra primero como campesino. Esa es la base, esa es la semilla en donde él comienza toda una lucha por el territorio. Y siendo campesino, él primero apuesta por la agricultura orgánica, por dejar de usar fertilizantes, dejar de usar semillas que no son nativas de la región. Incluso tenía una colección de semillas de maíz de todos los colores que te puedas imaginar. Tenía su propio banco de semillas. Sí, tenía un banco de semillas de todos tipos de colores, rojo, azul, morado, blanco. Entonces, él esta lucha, esta preocupación que tiene genuina, la transmite a sus hijas desde muy pequeñas. Él va y les enseña el campo, les enseña a sembrar. O sea, es una persona que además disfruta de transmitir el conocimiento. Es cuando en 2012 personas de Puebla
en específico de la comunidad de Zacatepec, en donde también tenían al megaproyecto del Proyecto Integral Morelos encima de ellos, el mismo gasoducto que pasa por esta comunidad de Zacatepec, que es de un lado del volcán, pues pasaba también en Amilcingo, y esta comunidad, con tradición también de lucha, por donde también pasó Zapata, pues fueron a avisar a una asamblea al pueblo, al municipio de al lado, a Jantetelco. En esta asamblea informativa sobre el megaproyecto llega Samir Flores y es cuando su vida cambia. En 2012 él direcciona pues toda su energía a intentar difundir todo lo que él había aprendido con estos otros compañeros que estaban informando, que se preocuparon además por ir a todos los pueblos del volcán. Al principio, pues, Samir no era, o sea, lo que decían no le creían mucho en Amilcingo. Había Entonces desconfianza en su palabra. Había un poco de duda, no desconfianza, pero sí un poco de duda, porque la gente dice, no, pues van a pasar eso por nuestro pueblo, no creo, no, pues sí va a traer progreso, no, pues sí no lo va a traer. Al final, ahora que lo vemos, Samir tenía razón, y sin embargo, él, como se da cuenta que en su comunidad está un poco difícil de informar, se dedicó a tejer alianzas con todas las comunidades aledañas a Amilcingo, como Huesca, así es como llega a donde está la termoeléctrica, con Teresa Castellanos, en Jantetelco, en Los Limones, en todas las comunidades que rodean a Amilcingo y que pasan también por el volcán. Llegó a ir a Puebla, llegó a ir a Tlisco, llegó a ir a Tlaxcala, llegó a muchas comunidades a informar él primero. Y es hasta que comienza con una radiobocina en las calles a informar en Amilcingo. ¿Te parece si hacemos una pequeña pausa con esa bocina? No se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras conversando con la periodista Daliri Oropesa. Ella es integrante del colectivo Pie de Página, sobre un personaje fundamental en las luchas de resistencia de los pueblos indígenas en contra de los megaproyectos en el México de hoy, Samir Flores. Daliri, antes de irnos a la pausa, tú nos contabas cómo Samir se pone en las calles con un altavoz a informar sobre los riesgos de este megaproyecto. ¿Ese es el origen de su proyecto radial? Sí, ese es el origen. Él con esta intención se aferró a que su pueblo abriera los ojos ante la amenaza contundente que significa que te pasen un gasoducto, siendo un pueblo a escasos kilómetros de un volcán activo. Él sabía de las repercusiones y de incluso lo peligroso que sería para la vida, no nada más de la naturaleza, sino de las propias personas, que pasara un gasoducto por su comunidad. Entonces, a través de una radiobocina, se ponía en una esquina, se ponía en otra esquina, todos los días a informar, hasta que logró, él estudió informática en algún momento de su vida, logró hacer una instalación con todo y una antena para hacer una radio comunitaria. Después de eso, empezó a transmitir. El primero que transmitió voz fue él. Se convirtió en un locutor. Se convirtió en un locutor. Él mostraba, de acuerdo a lo que me han contado tanto sus hijas como su compañera, es que él ya mostraba mucha curiosidad de los medios. En algún momento incluso intentó hacer un casting para ser locutor de alguna radio local, pero no lo hizo. Y después, esto fluyó, fue nato. Él tenía una palabra muy sensata y no le costó nada de trabajo volverse en un locutor, en un comunicador popular. Y en esta radio, que además sirvió y sigue sirviendo para la defensa del territorio, para crear el sistema normativo de usos y costumbres, para reforzarlo, también sirvió
para albergar otro de los proyectos de Samir, que era una escuelita popular, que inició con clases de regularización. ¿Clases que él daba? Él daba, y lo daban Se volvió también. maestro. Así es. Él las daba, lo empezó, pero también usaban a personas, estudiantes de las universidades a que vinieran a dar primero clases de regularización, luego clases de cómo sembrar, y así se fueron extendiendo las temáticas. Me voy a fijar ahorita más en la radio, en su labor de la radio, pero era importante señalar que este espacio de la radio albergó esta semilla educativa. Entonces, incluso Samir cuando estuvo en la radio se preocupó para que llegara a más comunidades y él mismo creció la antena, instaló una antena mucho más grande. Entonces, era herrero, era campesino, pero también era el que atendía los tecnicismos de la radio y también era el locutor. Tenía 2 programas, en la mañana Amanecer Ranchero, que era dedicado a los campesinos y a las mujeres y abuelos y abuelas que se levantan muy temprano, porque era a las 6 de la mañana, y uno en la tarde, a la hora de la comida, en donde daba las noticias del día. Entonces era una vocación nata por transmitir el conocimiento. Y después de eso entonces pasa al asunto de la escuela como maestro. Así es. En 2000... Cuando intentan instalar el gasoducto, un grupo de personas de la misma comunidad son cooptadas, les dan dinero, les compran las tierras y hacen una escuela de personas afines al gasoducto. Una escuela que fue construida por las empresas del gasoducto y que fue avalada por la Comisión Federal de Electricidad, y todos se colgaron del gran logro de haber construido una escuela que además dividió la comunidad. Cuando fue el sismo del 2017, los sismos, estas personas que estaban a favor del gasoducto, dicen que la escuela del centro, que es en donde estaban los hijos de Samir, estaba por caerse, que se había quedado mal después de los sismos. El grupo de la Asamblea de la Resistencia en Amilcingo hizo sus peritajes independientes. Y no era cierto, la escuela solamente necesitaba mantenimiento que no le habían dado por construir la otra escuela. Recursos que se habían ido en otra cuestión que no era el mantenimiento, pero la escuela siguió. Entonces, este proyecto de la escuelita popular que tenía en Radio Amilcingo se pasó directamente a esta escuela, que la SEP la cerró, se hizo un grupo de maestros solidarios. Esta agrupación dio las clases a todos los alumnos y entre esta agrupación estaba Samir. ¿Para qué? Para que no perdieran el año, para que pudieran salir de clases. Y fue una lucha que impulsaron hasta que un mes después del asesinato de Samir le dan el registro a esta escuela y permiten que se llame Samir Flores Soberanes. Daliri, tú en el perfil que haces sobre Samir, entrevistas a sus hijas, y una de sus hijas te cuenta cómo piensa en su papá como un ahuehuete, este árbol milenario, robusto, muy mexicano. ¿Cómo es eso? Sí, fue muy bonito, Luis, porque yo a las hijas pues no les iba a hacer preguntas muy densas, y a ellas pues les hice preguntas que remitieran a cuestiones de su entorno, que pudieran conectar con Samir. Y Amira, la hija mayor de Samir, me dijo que ella consideraba que su padre es un ahuehuete. Entonces, indagando un poquito más, me di cuenta que hay un espacio en Amilcingo que es de ahuehuetes, es un corredor, un paseo de ahuehuetes, y es cuando decidimos ir con la familia. Ahí es en donde me muestran que es un lugar también sagrado, que es un lugar en donde hay muchos recursos naturales, y es un lugar que Samir también defendió ante la intención de privatización, pues lo querían convertir en un parque de turismo, ahí en Amilcingo. Y no, él y la comunidad impidieron esto y sigue siendo ahora un parque público para toda la comunidad. Y sin embargo ahí en este espacio pasó momentos
memorables con toda su familia. Daliri, en toda esta lucha de Samir hay un personaje muy particular, que es el representante del gobierno federal en el estado de Morelos, Hugo Eric Flores. Así es. Hugo Eric fue el abogado de los paramilitares asesinos de Acteal, que asesinaron a 45 personas y organizó una gran campaña para que fueran liberados. Es miembro, fue dirigente de un partido evangélico, ¿no? Un partido que por lo menos en cuestiones de derechos de mujeres tiene un perfil ultraconservador y que estuvo promoviendo el gasoducto durante la consulta. Y Samir se enfrentó a él. ¿Tú tienes presente ese choque que tuvieron? Claro, sí, claro. Y no fue una vez, fueron 2 veces. Fueron 2 asambleas en 2 diferentes comunidades, en donde Samir asistió son supuestas asambleas informativas que estaba haciendo Hugo Eric previo a la consulta, que se supone que las estuvieron haciendo con mucho tiempo de antelación. No es claro cuántas veces estuvieron informando, pero Samir lo confrontó de manera directa, casi a la parte última de los eventos. Él alzaba la mano. Lo que me narra el profesor Jorge, que era un amigo muy cercano de Samir, es que pues fue directa la apelación de por qué no les estaban haciendo caso como pueblos, que ellos ya habían decidido que no querían ni consulta, ni termoeléctrica, ni gasoducto, ni nada. Y en esa misma asamblea dio a conocer los graves daños del gasoducto. Y pues bueno, un día después, es más, pocas horas después, habrán sido menos de 12 horas después de que se vieron, es cuando asesinan a Samir. También hay otro dato interesante. Te comento que son 2 asambleas previas en donde se confrontan. En la primera, la gente del equipo de Hugo Eric se acercó a tomarle los datos a quienes estaban protestando, incluido Samir, ¿no? Porque además van en comisiones, ¿no? Porque lo deciden en asamblea y van comisiones a este tipo de eventos. Entonces a él le tocó estar en estos 2, le pidieron los datos y te digo, después a las pocas horas es que Samir es asesinado. Entonces, en el marco del primer aniversario de su asesinato, se realizaron 3 días de jornadas de lucha, ¿no? Tú ya nos contaste un poco lo sucedido en su pueblo, ¿no? En Amilcingo. Un día después hubo una gran movilización en la Ciudad de México, en donde sus compañeros ponen un busto de Samir en el Zócalo de la Ciudad de México, mirando hacia Palacio Nacional, y un tercer día que tiene que ver con la realización de la Asamblea del Congreso Nacional Indígena. Tú participaste en las 3 jornadas. Así es. ¿Qué balance haces? ¿Qué idea te da de lo que está sucediendo? ¿Por qué esas jornadas se llamaron Samir Vive? Bueno, yo tengo un balance bastante positivo de estos 3 días en cuanto a organización, en cuanto a resonancia y en cuanto a fortalecimiento de las personas que están ahorita luchando por la vida. Es positivo, ya que hubo un ejercicio de memoria que es fundamental para dar a conocer quién era Samir. Creo que este ejercicio de memoria resonó y logró tener amplitud de difusión gracias a las actividades dislocadas. Estas actividades dislocadas lograron cohesionar mucho más a nivel regional, a nivel de luchas particulares, pues más gente que llega, que se suma. Y a esta asamblea llegaron muchas más personas preocupadas por defender la tierra, que no se habían acercado al Congreso Nacional Indígena y ahora encuentran en este espacio un verdadero espacio de defensa del territorio, un lugar en donde se pueden acuerpar todas estas luchas. Entonces, si bien
A un año no hay justicia, a un año no ha habido investigación, todo el proceso está pausado, apenas volvieron a reabrir la comunicación con el abogado y con los familiares por parte de la Fiscalía. Por el otro lado, en este mundo de abajo, en este mundo de tierra, pues hay un fortalecimiento muy grande que tiene que ver con Samir, que tiene que ver con la memoria y también con el caminar propio del Congreso Nacional Indígena en los últimos 5 años. Daliri, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta visión de un personaje tan especial para la historia reciente. Gracias a ti. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene y no se olviden, Samir vive.